y quiero traerles un mensaje titulado El bautismo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Siéntense unos instantes, hermanos. Después vamos a ir en oración al Señor Jesucristo, pidiendo la llenura de su Santo Espíritu, de su Santo poder. Aquí en este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles estamos contemplando un hecho histórico muy importante, y es que aquí nace la iglesia del Señor. En Hechos 1 encontramos la preparación del nacimiento de la iglesia. En Hechos 2 nace la iglesia del Señor. En Hechos capítulo 1 los discípulos esperan el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 se manifiesta el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 los discípulos son equipados, y aquí en este capítulo 2 de los Hechos reciben todo el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 los creyentes se les ordena quedarse quietos en un solo lugar, y en Hechos 2 son enviados al mundo. En Hechos 2 se cumple la profecía que está escrita en Hechos capítulo 1, donde dice: recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo antes estaba con ustedes. Ahora, en Hechos 2, el Espíritu Santo ahora está dentro de ustedes. Bendito el Señor. Primeramente, hermanos, Dios se manifestó en términos de la ley y de sacrificios. Después vino Cristo Jesús, quien murió y fue sepultado, y se levantó de los muertos en forma física. Enseguida ascendió a los cielos, y ahora envía el Espíritu Santo en respuesta a esa gran historia redentora, y que continúa con el nacimiento de la iglesia. En San Juan capítulo 7, versículo 37, dice que en el postrer día grande de la fiesta Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir a todos los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. La iglesia que recibió el Espíritu Santo, esto fue algo nunca antes visto en el Antiguo Testamento. Estaban experimentando algo totalmente nuevo. Los creyentes estaban experimentando algo totalmente nuevo. Pablo lo llama un misterio. La iglesia que recibió aquí el Espíritu Santo se le conoce y se le ha conocido como la esposa de Cristo. La iglesia que recibió el Espíritu Santo son los pámpanos de la vid que es Jesucristo. La iglesia, hermanos, que recibió el Espíritu Santo es el
rebaño de Jesús, que es el buen pastor. Es un reino misterioso gobernado por el Hijo de Dios. Pablo dice que es un edificio, es un hogar, es una familia de hijos por adopción. Bendito sea el Señor Jesucristo. Es un templo espiritual con Jesucristo como fundamento. Y más que todo, esto es un cuerpo unido entre sí y que funciona perfectamente en armonía por el Espíritu Santo que fue derramado dentro de esta bendita iglesia. Este cuerpo funciona en armonía como un cuerpo humano, todo funciona en armonía, siendo en este cuerpo espiritual que es la iglesia, Cristo la cabeza del cuerpo y que gobierna su bendita iglesia. Y tú y yo somos parte de este cuerpo, hermano. Tú y yo somos parte de este edificio, porque dice el Señor, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero la palabra de Dios dice aquí que todos los que estaban juntos fueron llenos del Espíritu Santo, porque eran los creyentes. Eran de número como de 120, y dice que todos, no solamente los 12 apóstoles, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cristo le dio el nombre de bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 1:5 dice que porque Juan a la verdad os bautizó con agua, mas vosotros, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. La evidencia del Espíritu Santo, dice el versículo 1, y como se cumplieron los días de Pentecostés. Note usted, hermano, que no dice cómo se reunieron o cómo ellos empezaron a orar o cómo ellos empezaron a pedir. No, dice cómo se cumplieron los días de Pentecostés. Era un tiempo ya determinado por el Señor desde, hermanos, antes en las Sagradas Escrituras. Solamente vamos a ver, hermanos, en la palabra de Dios, el pueblo de Israel tenía 3 fiestas. Una de ellas era la fiesta de la Pascua. En esta fiesta de la Pascua, recuerden ustedes que fue cuando Israel fue salvo por la sangre del Cordero, que vino el ángel de muerte a matar a los primogénitos de Egipto. Ellos sacrificaron un cordero y su sangre, con su sangre marcaron los postes de sus casas, y la sangre de ese cordero salvó a los primogénitos de Israel en Egipto. Es una figura de la sangre del Señor Jesucristo, que ahora nos ha salvado a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Un cordero perfecto, un cordero, hermanos, especial y sin mancha. La fiesta de la Pascua es la figura de la muerte de Cristo. ¿En qué día murió Cristo? Cristo murió precisamente en el día de la fiesta de la Pascua, el 14 de Nisan, que es en la primavera, en el mes de abril. La otra fiesta que había era la fiesta de los primeros frutos. Ahí usted lo puede encontrar en Levítico capítulo 23. Después, con tiempo, puede usted estudiar estas fiestas. Hoy solamente las vamos a mencionar para llegar al punto, hermanos, del día del Pentecostés. La fiesta de los primeros frutos, que era el siguiente día después del sábado, después de la Pascua. En esta fiesta, hermanos, el sembrador recogía los primeros frutos y los examinaba, y viéndolos ya maduros daba gracias a Dios, porque ya, hermanos, estaba garantizando una buena cosecha en todo el campo. No tenía que ver todo el campo, sino nada más verificaba, recogía los primeros frutos
y daba gracias a Dios porque ya estaban maduros y le garantizaba una buena cosecha. Esto es, hermanos, una figura de la resurrección del Señor Jesucristo, que resucitó el domingo, el día, hermanos, después del día sábado o del sábado que se celebraba antes. El Señor se levantó un día después, que es el domingo, y habiendo el Señor Jesús resucitado, es el primer fruto de resurrección. Y así, hermanos, todos nosotros tenemos la garantía que todo el campo del Señor Jesús tenemos la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo enseña y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de todos los que durmieron es hecho. Cristo no solamente fue crucificado en la fiesta de la Pascua, sino que resucitó también en la fiesta de los primeros frutos, perfectamente cumpliendo la profecía. Ahora, la palabra de Dios nos habla de otra fiesta, que era la fiesta del Pentecostés, que eran 50 días después de esta fecha. Y 50 días después había, hermanos, esta fiesta del Pentecostés, que es llamada también la fiesta de la cosecha del trigo. Y dice la palabra del Señor que como se cumplieron los días de Pentecostés, bendito el nombre del Señor, estaban unánimes, y entonces el Señor derramó ahí de su Espíritu Santo. Cuando se cumplieron las Escrituras, cuando se cumplieron los días del Pentecostés, para, hermanos, así tener el calendario perfecto de nuestro Dios. La casa, dicen que estaban sentados, se hinchó, quiere decir se llenó. Los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban ellos juntos. Vino un estruendo. ¿De dónde, hermanos, vino ese estruendo? Vino ese estruendo del cielo. El Espíritu Santo vino del cielo, bendito sea el Señor. Hubo un ruido repentino como de un viento, y es que el Señor estaba, hermanos, soplando de su Santo Espíritu sobre aquellos 120. En Efesios capítulo 2, versículo 22, dice la palabra del Señor: en el cual vosotros también sois juntamente edificados. Está hablando de ese edificio que mencionábamos anteriormente. Están siendo juntamente edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, pero nosotros estamos siendo juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. El versículo 3 dice que había lenguas repartidas como de fuego. No literalmente había fuego, no literalmente había viento, sino como el ruido del viento y como de fuego. San Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, Él os bautizará. Está, hermanos, hablando de este hermoso bautismo del Espíritu Santo. Dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Bendito el Señor. El apóstol Pablo le dice a los efesios: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de Espíritu. El Señor quiere que su iglesia esté llena de Espíritu y que sea bautizada con el Espíritu Santo. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Solamente una vez somos bautizados con el Espíritu Santo, pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo cada día, cada instante, cada momento. Hay que estarse llenando del Espíritu Santo. Bendito el Señor Jesucristo. La Biblia, hermanos, a través de los hechos, nos muestra cómo los apóstoles ellos fueron bautizados aquí en Hechos capítulo 2.
pero siempre estaban buscando ser llenos del Espíritu Santo. Bendito el Señor Jesucristo. En Hechos 4:8 dice que Pedro estaba delante del Sanedrín, que era, hermanos, los jueces más altos que había en ese momento, y dice que estaba él lleno del Espíritu Santo y le predicó al pueblo y al Sanedrín, y dijo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, al cual vosotros crucificaste y Dios le levantó de los muertos, por él este hombre está sano en vuestra presencia. Para decir esas palabras delante de, hermanos, del Sanedrín, había que estar lleno del Espíritu Santo, había que estar, hermanos, totalmente revestido del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Después dio el testimonio, y hermanos, estaba Pedro y Juan, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló aquel lugar, y todos, ahora no solamente Pedro y Juan, sino todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Para hablar la palabra de Dios con confianza tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque Él habla, Él, hermanos, enseña, Él dice, Él exhorta. Bendito el nombre del Señor. A su nombre la gloria y la alabanza. Los siete diáconos de Hechos capítulo 6, entre ellos había un hombre llamado Esteban, y dice que era un varón lleno de fe, aleluya, y lleno de Espíritu Santo, bendito sea el Señor, lleno de gracia y lleno de la potencia, y hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba lleno, estaba, hermanos, revestido del Espíritu Santo. No estaba vacío, no estaba vacío. ¿Cómo va a hacer grandes milagros y prodigios? Porque estaba lleno de la promesa de Hechos capítulo 1 versículo 8, donde dice: seréis llenos, mas vosotros recibiréis la virtud, el poder, seréis llenos, vuestro corazón estará lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Dice, hermanos, que a Esteban se le resistieron muchas naciones, hermanos, de sabios. Había muchos sabios, muchos estudiados, muchos con muchas letras. Los libertinos, los sirineos, los alejandrinos de Cilicia, de Asia, disputaban con Esteban de la palabra de Dios, pero dice que no podían resistir la sabiduría de Esteban, aleluya, porque estaba como, hermanos, lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno, revestido, y estos hombres no les sirvió su sabiduría, porque estaban combatiendo al mismo Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿sí o no, hermanos? Bendito el nombre del Señor. Después él testificó, hermanos, Esteban, en Hechos 7:55, y él, hermanos, lleno del Espíritu Santo, después de haber predicado, puesto los ojos en el cielo, ustedes ya saben, ¿verdad? Vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios, y él abrió sus labios. Aunque esto le iba a causar la muerte, aunque esto le iba a causar que lo apedrearan, él estaba lleno, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y dijo: veo los cielos abiertos, y ahí veo también a Jesús sentado a la diestra de Dios, aleluya. Y arremetieron contra Esteban, pero él dijo: Padre, ahora, Señor, recibe mi espíritu, bendito el Señor. Solamente hombres llenos del Espíritu Santo están dispuestos a hablar la palabra de Dios, aleluya. Había un apóstol
llamado Ananías entró en la casa donde estaba Saulo. Estaba ciego Saulo, después de que se le apareció el Señor Jesús y le puso las manos encima y le dijo: Saulo, hermano, el Señor que te apareció me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo, porque Pablo iba a cumplir una misión, aleluya, iba a evangelizar, hermanos, a los gentiles, pero necesitaba primero estar lleno del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Hechos 9:20 dice que él enseguida se levantó y fue bautizado, y enseguida dice, y luego predicaba a Cristo. Después de que lo negaba, después de que lo combatía, enseguida Saulo, hermanos, Pablo enseguida predicó a Cristo, se metió en las sinagogas, se metió, hermanos, en los lugares más peligrosos, y ahí predicaba a Cristo y anunciaba que Cristo era el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Esto solamente se logra estando lleno del Espíritu Santo. También, hermanos, Bernabé fue hasta Antioquía, y como llegó, vio, hermanos, la gracia de Dios, vio ahí los hermanos que ya, hermanos, habían recibido a Cristo Jesús en sus corazones, y Bernabé se regocijó y exhortó a todos a que permanecieran en el propósito del corazón en el Señor Jesucristo, que ninguno se apartara, que ninguno se alejara. Los exhortó a seguir sirviendo al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios, que era un varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor, porque estos varones estaban llenos del Espíritu Santo. Bendito el Señor Jesús. También Pablo dice que estaba lleno del Espíritu Santo, y había un varón, Elimas, un encantador, que lo resistía, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos en él, y, hermano, sacó ese espíritu inmundo. Bendito sea el Señor. Hechos 13:52 dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo se consigue una vez, pero tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo. ¿No quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? El Señor, hermanos, dice que da abundantemente. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen, hermanos? ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos creyentes? No a mis ideas ni a mi ideología, sino creyentes al Evangelio del Señor Jesucristo, al Evangelio de salvación, a las nuevas de paz. Bendito el